Iniciamos nuestra primera clase. Esta es una nueva serie. Hemos iniciado un nuevo año en el calendario judío, en el calendario cabalístico. Eh, Hemos cumplido con el precepto de escuchar el shofar en la fiesta de Rosh Hashanah, conocido en los tiempos bíblicos como el día del shofar, el día de escuchar el sonido del shofar. Eh, o día de recordación también. Ese día de recordación, eh, Yom HaZikaron, si no me equivoco, es para hacernos recordar que se vienen días de juicio o días donde nuestras acciones se nos devuelven eh, en forma de efecto, en forma de consecuencia. Si bien es cierto, hemos dicho en reiteradas ocasiones que según la Biblia, según la Torá o según la Kabbalah, Dios, el creador, configuró el universo, eh, eh, configuró el universo energéticamente, ya a través de ciclos en donde cada día, cada semana, cada mes tienen una energía en particular. Y lo que religiosamente se conoce como fiestas bíblicas, eh, fueron fueron señaladas estas festividades, estos días de conexión, eh, precisamente en fechas donde el universo está emitiendo energías especiales, ¿ya? Energías en particular. Y estas fiestas fueron colocadas precisamente donde el universo funciona con cierta influencia en dicha fecha. Para eso hay que estudiar un poquito sobre la energía del mes, eh, hay que estudiar sobre la energía de los días, sobre las constelaciones del cielo, el ciclo cósmico, y nos vamos a dar cuenta estudiando astrología cabalística o la ciencia de cómo funciona el universo, la ciencia o pseudociencia espiritual, eh, que precisamente en fechas específicas las fiestas fueron puestas, ¿ya? Entonces, no es que la fiesta lleve el evento cósmico, sino que el evento cósmico, ¿ok? Es quien lleva lo que conocemos como festividad, ¿ya? Hay una influencia. Dios fabricó un sistema estelar, Dios fabricó un sistema de planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, que rigen este planeta, y cada día, cada tiempo, cada temporada, el universo va emanando su flujo hacia este mundo. Entonces, la Torah nos hace consciente de cómo funciona el universo en todos los sentidos, ¿ya? Entonces, y debido a ese mapa, debido a esa conciencia, nosotros trabajamos nuestra espiritualidad, ¿ya? Debido a ese mapa, nosotros trabajamos nuestra conciencia, trabajamos nuestro carácter, trabajamos nuestra alma, trabajamos nuestra psique, trabajamos nuestras emociones, trabajamos esos rasgos, esos instintos también que muchas veces nos dominan, muchas veces toman control de nosotros, y aquellas partes principalmente del mundo emocional que está fracturado. Ya nosotros trabajamos el alma, la conciencia, para sanar, para rectificar,
para corregir el mundo emocional. ¿Ya? En realidad todo se centra ahí. Y para eso necesitamos un barco que esté por encima de ese puerto, que es la supraconciencia, que es la conciencia espiritual. Por eso la psicología habla de inteligencia emocional, pero también existe inteligencia intelectual y la Torá nos lleva a una inteligencia espiritual, ya que está dentro de la intelectual, pero también conecta con otras cosas más sutiles, más abstractas y desde la raíz de todo. ¿Ya? Eh, Yom Kippur, ¿ya? Yom Kippur es, es un ciclo cósmico que se da el día 10 del calendario hebreo del mes que llamamos Tishrei, ¿ya? Tishrei. Este mes, en paralelo con las constelaciones cósmicas, equivale al mes de Libra en el cual nos encontramos, ¿ya? La fiesta del sonido del shofar, ya hablamos sobre lo que es el shofar y lo que provoca en el mundo espiritual, y de hecho tuvimos un evento bien bonito, ¿ok? La conexión que tuvimos en el día del toque del shofar, y sabemos que las vibraciones y las frecuencias, altas frecuencias que se dan cuando aplicamos conexión con Dios al escuchar el shofar, pues provoca eh, un rompimiento, provoca una conexión con Dios más elevada y sobre todo que se rompan esos malos decretos, esos juicios que por nuestra ignorancia o por nuestra terquedad han venido a nuestras vidas, ¿ya? Y esperando que un nuevo año, donde le estamos reprogramando al universo con nuestra conciencia, que se puedan venir eventos favorables a nuestras vidas, ¿ya? Esto no es comer y beber, como dijo incluso Pablo, el reino de Dios es más que comida y bebida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la dimensión espiritual, estamos hablando de una conexión espiritual consciente, ¿ya? Podemos disfrutar, claro, nos alegramos, por supuesto, sonreímos, por supuesto, comemos y bebemos, por supuesto, bailamos, damos gracias al Creador, pero está en cómo conectamos desde el interior con este tiempo, con esta época, con este ciclo, ¿ya? Y que esa conexión nos lleve a cambios, que esa conexión nos lleve a una transformación auténtica, fluida, a una transformación personal, a una transformación evolutiva de nuestra alma. Si el rey David dijo que la Torá transforma el alma, es porque ese es el enfoque de mirar la Torá, como un manual de transformación personal. Más que historias, más que relatos que vivieron otras personas, eso tiene que ocurrir contigo, ¿ya? Eso tiene que ocurrir con tu experiencia, con tu vida. Ya no podemos pasarnos toda la vida hablando de otros personajes. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu papel? Esos personajes ya cumplieron su propósito, ya cumplieron su papel en este mundo, dejaron un legado, dejaron enseñanzas, dejaron señales, dejaron arquetipos, códigos espirituales, enseñanzas espirituales. La pregunta es, ¿qué dejas tú? La pregunta es, ¿cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tú vas a dejar en este mundo? Entonces, la historia se sigue escribiendo y la Biblia se sigue escribiendo y tú eres el autor de la Biblia universal. Tú eres un libro. Como dice Pablo, tú eres una carta leída. Tú eres un libro leído en este universo. Y tú tienes que escribirte. Tú te escribes. Y tú te escribes con tus acciones. Tú te escribes
con tus pensamientos, tú te escribes con tus decisiones. ¿Ok? Entonces, en este día 10 de Libra, eh, ocurrieron ciertos eventos, ¿ok? A nivel histórico, y están relatados también en la Torá, en la Biblia. Y el primer evento que nosotros vemos en este día 10, y estos registros los tenemos tanto en la Torá escrita como en la Torá oral, casi la mayoría lo enfoca desde cuando se mandó a construir el santuario en el desierto, ya, y se creó un sistema de expiatorio, un sistema eh, se creó un sistema de expiación por los pecados de la gente. Ya, la próxima clase vamos a hablar sobre eso, ya, sobre el tema de la expiación, qué pasó en ese Yom Kippur, en los días de Moisés. Ya, también hay un enfoque mesiánico con respecto a esto, eh, que también es válido, ya, pero toda enseñanza es válida, ya sea a nivel profético, ya sea a nivel mesiánico, ya sea a nivel cabalístico, ya sea a nivel psicológico. Todo tiene sentido cuando la enseñanza es para integrarla dentro de ti. Cuando la enseñanza la integras dentro de tu vida, la integras dentro de tu alma, dentro de tu conciencia, dentro de tu experiencia, esa enseñanza tiene poder. Esa enseñanza genera cambios. Esa enseñanza genera transformación en todos los sentidos. ¿Ya? Si una festividad no trae cambio a tu vida, si una festividad no trae transformación a tu vida, entonces la festividad es religión para ti. ¿Ya? Nosotros tenemos ya como estudiantes de Torah, como estudiantes de Kabbalah, tenemos que tener nuestra propia experiencia y contarle a la familia, contarle al mundo, contarle a tus hijos, contarle a tu generación y a las generaciones que vienen lo que la Torah ha hecho contigo. Cómo esta sabiduría espiritual ha transformado tu vida. No podemos estar dando vueltas siempre lo mismo. La herramienta está, el tiempo está, ¿ok? El ciclo está, pero tienes que contar de tu evolución. O sea, Lady no es la misma del año pasado a este año. Carito no es la misma del año pasado a este año. Esther no es la misma del año pasado a este año. Miguel Ángel no puede ser el mismo del año pasado a este año. Tiene que haber evolución en el transcurso, tiene que haber transformación, tiene que haber madurez, tiene que haber crecimiento espiritual, tiene que haber un antes y un después. Entonces, tú tienes que escribir tu propia Biblia, tú tienes que escribir, ¿ok? Tu propio contenido. Mi Yom Kippur el año pasado fue así enfrenté Yom Kippur, así entro ahora. Tú tienes que volverte un escriba de ti. Tienes que volverte un escriba de tus procesos. Tienes que volverte un sofero, un escriba de la experiencia que tú vas teniendo. Si tú no haces un registro de cómo estos ciclos te transforman, entonces tú estás dejando pasar la vida y se te va a pasar el tiempo. Y al final la Torah se va a transformar en un manual de religión para ti. O en un manual que no te cambia, en un manual que no te transforma. Y ese no es el objetivo de la Torah. Entonces, por eso que nos adentramos a las profundidades, por eso que nos adentramos en el alma de la Torah, en el espíritu de la Torah. ¿Para qué? Para generar esos cambios en nuestra vida, para crecer en conciencia, para crecer en el interior y eso también irlo paso a paso, manifestándolo en las diferentes áreas de nuestra vida.
¿ya? Entonces, antes del proceso expiatorio que se dio en el tabernáculo en el desierto, cuando Dios manda a que Aarón, el hermano de Moisés, Aarón entrara una vez al año para recibir perdón en el santuario y él sea el representante de todo el pueblo, en esa misma fecha ocurrió algo, pero antes de que esto se formara. Y lo que sucedió fue en el tiempo cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿ok? Salieron de Egipto, fueron al desierto, y Moisés sube a la dimensión espiritual, que la Biblia le llama monte. Moisés subió al mundo espiritual en un estado meditativo. Moisés subió al mundo de arriba, subió a las esferas celestiales para buscar los códigos de vida, para traer el árbol de la vida que estaba en el mundo espiritual, para traer códigos de sabiduría que transformaran la conciencia del hombre y la humanidad pudiera corregir de una vez y por todas el pecado y el cortocircuito que causó en el jardín de Edén. Moisés, con todo el esmero, estaba en los planos superiores, estaba en el mundo espiritual, recibiendo luz, recibiendo los códigos de vida, para que luego el pueblo de Israel pudiera recibir toda esa sabiduría y se pudiera acabar de una vez por todas con el veneno de la serpiente, con el engaño, con la estrechez mental de la conciencia. Pero cuando Moisés bajó del mundo espiritual, cuando Moisés bajó a este plano, se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro. Un becerro, así lo llama la Torá. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que Moisés, al ver este acto, termina rompiendo las tablas que traía. ¿Ya? Todo eso es historia, pero también todo eso son códigos espirituales. ¿Ya? Y esto que te estoy contando ocurrió antes que Dios mandara al sistema de expiación. Ya, de hecho, si no fuera por esto, Israel hubiera tenido tal vez otro sistema. Dios siempre tuvo eh, una primera opción. Lo mismo con el tema de los primogénitos. Ya Dios tuvo que apartar a los levitas, pero en un principio Dios quería que todos los primogénitos de Israel pudieran servir como un sistema sacerdotal entre el ser humano y Dios. Después Dios tiene que escoger a la tribu de Leví para apartarlo para el sacerdocio, pero en primera instancia no era así. Entonces lo mismo va ocurriendo acá. Antes de que Dios estableciera este sistema de expiación, este sistema de perdón de pecados, Dios quería traer redención al mundo. Dios quería transformar a la humanidad con las primeras tablas, con la primera revelación, con la primera sabiduría, los primeros códigos celestiales que Moisés traía de lo alto. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés se encuentra con esta sorpresa, rompe las tablas. El Midrash dice que las letras hebreas y el Zohar, las letras hebreas que estaban ahí flotando en estas tablas que eran de zafiro, subieron al mundo de donde vinieron, a Axilut, al mundo de la emanación, al mundo espiritual. Y desde ahí ocurre algo que Dios iba a destruir a Israel. Dios de hecho quería formar otra nación con Moisés. Moisés tiene que interceder, Moisés tiene que convocar los 13 atributos de misericordia de Dios para traer perdón al pueblo.
Y una vez que sucede todo lo que ocurrió, Moisés tiene que volver a subir al mundo espiritual, a hablar con la divinidad, a hablar con Dios, para de alguna manera reparar lo que había ocurrido. Y bueno, ahí vemos que Moisés cuando vuelve a subir, ¿ok? De hecho sube como 2 veces más, y Dios da el perdón. Y cuando Dios perdonó al pueblo de Israel, cuando Dios perdonó a Israel, Moisés baja con nuevas tablas. Y el día que Dios perdonó era precisamente el 10 de Tishrei. El día que Dios perdonó a Israel era precisamente el día que nosotros celebramos Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. ¿Ok? Por lo tanto, antes de todo este sistema de expiación, primero ocurrió este evento, ¿ok? Que esto está registrado en la Torah oral y por nuestros sabios, ocurrió el pecado del becerro de oro primero. Entonces, la reparación inicial está relacionado con lo que ocurrió ahí, con la sabiduría celestial, con el árbol de la vida, toda esa sabiduría eh, universal que traía Moisés de los planos espirituales, ¿ok? Y eso se perdió, eso se perdió. Y de hecho, cuando Moisés va a restaurar, porque ahora Moisés tiene que ayudar a reparar las tablas o construir nuevas tablas, dicen los sabios que la primera Torá tenía 600.000 letras, ¿sí? 600.000 letras. Y cuando Moisés rompe las tablas y luego vuelve a subir y baja con el perdón, y justo el día cuando Moisés baja con el perdón divino y Dios perdona al pueblo de Israel, fue el 10 de Libra, el 10 de Tishrei. Pero las segundas tablas que trae Moisés contiene 350.000 y fracción de letras. Ya no estaban las 600.000. Y viene una Torah diferente. Moisés bajó, aunque el pueblo fue perdonado, Moisés bajó una Torá diferente. No era igual que las primeras, le faltaban letras. ¿Ok? Sin embargo, ahora para poder alcanzar las primeras, hay que trabajar. Y desde ahí, Moisés, aunque rompió esas tablas, la sabiduría que Moisés adquirió de esas tablas le quedó aquí, le quedó en su conciencia, le quedó dentro de él. Y esa sabiduría, Moisés no se la transfirió a todo el pueblo, más todavía cuando habían ciertos brujos, habían ciertos personajes que conocemos como los Ereb Rav, o la multitud mezclada que salió de Egipto, que salió a la cola con el pueblo de Israel, y ellos fueron los que llevaron a Israel a la adoración del becerro. Ellos construyeron, ellos fueron los que le dijeron al pueblo de Israel: Israel, es aquí tus dioses. Entonces, Moisés, con la sabiduría que había traído, que aunque eso quedó perdido las tablas, pero quedó dentro de Moisés, Moisés dijo: esto se lo voy a transferir solamente a Josué. Esto no lo pueden oír los Erebrab. Estas almas que al final más encima se terminaron circuncidando, terminaron mezclándose dentro del pueblo de Israel, esta multitud mezclada o los Erebrab, eran enemigos. Y desde ahí hasta nuestros días, esas almas siguen reencarnando en cada generación. Y dentro de la tipología o dentro de los arquetipos, ¿ok? Tu ego es un Ereb Rab. Tu ego es un Ereb Rab que se opone a la sabiduría espiritual.
¿ok? Lo que conocemos como Yetzer Hará, la mala inclinación, el mal instinto, los malos deseos, los impulsos animales que tenemos, eh, son los Ereb Rab, ¿ok? Que no te quieren dejar recibir la sabiduría espiritual. Entonces, ¿cuál era esa sabiduría espiritual? Era la Kabbalah. La Kabbalah, la Kabbalah era la sabiduría espiritual que recibió Moisés. Por eso está escrito en el Pirkei Avot, en el Tratado de los Padres, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Es decir, Moshe, Moisés, Kibel. Kibel es recibió la Kabbalah. Recibir, de ahí viene, de eso la palabra Kabbalah viene del Kabel, que es recibir, de ahí viene Kibel, recibir. Moisés recibió esta sabiduría y se la transmitió a Josué. Y de ahí esto viene pasando venía pasando de generación a generación en algunas personas solamente. Josué se la transmitió a los ancianos, a los jueces de Israel. Los jueces, los ancianos la transmitieron a los profetas. Los profetas lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Esta sabiduría iba fluyendo. Por eso los profetas eran tan místicos, por eso los profetas eran tan espirituales. Por eso que los profetas accedían a las dimensiones espirituales. Habían escuelas de profetas, accedían a los planos espirituales. ¿De dónde ellos sabían eso? Por la Kabbalah que habían recibido, por la sabiduría espiritual que habían recibido de ese legado que venía de Moshe, de Moisés. ¿Ya? Mira, vamos a ir respaldando, ya vamos a ir respaldando lo que le estoy diciendo. Alguien me puede decir, este está inventando. ¿De dónde está sacando eso? Bueno, vamos a, a leer la Torá, ¿ya? Con la Biblia, ¿ya? Aquí tenemos Éxodo, capítulo 32. Vamos a dar lectura del verso 19. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí. Dice, resulta que cuando se acercó al campamento, hablando de Moisés, y vio el becerro y los bailes, ardió el enojo de Moisés, que tiró de sus manos las tablas y las rompió al pie del monte. Y tú ves, ¿ya? Vamos a bajar un poquito. Verso 20. Luego dice, agarró el becerro que ellos habían hecho, lo arrojó al fuego y lo molió hasta hacerlo polvo. Eso es lo que hay que hacer en Yom Kippur. Eso es lo que hay que hacer en Yom Kippur. Agarrar el becerro que has construido este año, arrojarlo al fuego. ¿Qué es lo que es el fuego? El fuego son las letras hebreas. Y dice, y lo molió hasta hacerlo polvo. Eso es lo que hay que hacer. Y el polvo lo diseminó sobre la superficie del agua e hizo que los israelitas la tomasen. ¿Ok? Hasta ahí tenemos. Después vemos que Moisés le habla a Aarón y todo eso. Pero aquí ya vemos el rompimiento de las primeras tablas. Ya ahí está el respaldo. Eh, vamos a dar algunos datos interesantes. ¿En qué fecha Israel pecó con el pecado del becerro de oro? El 17 de Tamuz. ¿Ya? El 17 de Tamuz, el 17 de Cáncer, en la constelación de Cáncer, el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Moisés rompió las tablas, las Lujot Averit, las tablas del pacto, a ver la traición del pueblo.
Y acá tenemos Éxodo, lo que leímos del capítulo 32, verso 19 en adelante. 40 días posteriores, Moisés sube al Sinaí para pedir perdón por Israel. ¿Ya? Eso lo tenemos del versículo 30 al 31. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí también. Acá tenemos el verso 30. Dice, al día siguiente, Moshe le dijo al pueblo, ustedes cometieron una grave falta. Ahora yo ascenderé a Asher. Moisés vuelve a subir al mundo espiritual. Quizás pueda obtener el perdón de su falta. ¿Ya? Verso 31 dice, Moshe retornó hacia Dios, hacia Hashem, y dijo, te imploro, este pueblo ha cometido una grave falta. Se hicieron un Dios de oro. Ahora tan solo perdona su falta. De lo contrario, mira lo que dice este sadik, este justo, dice Moisés, de lo contrario, bórrame ya de tu libro que has escrito. Entonces, 40 días posteriores, Moisés sube al Sinaí para pedir perdón por Israel, ¿ok? Y el primero de Elul vuelve a subir al monte por otros 40 días, ¿ok? El primero de Elul es el primero de Virgo, ¿ya? La luna nueva de Virgo, Moisés sube. Es por eso que cuando entramos a la luna nueva de Virgo, nosotros empezamos a hacer Serijot, empezamos a conectar con Dios, empezamos a subir al mundo espiritual, empezamos a pedir perdón a Dios. Por eso viene la Selijot. Selijot es perdón, pedir súplicas de perdón a Dios. ¿Ok? Entonces, el primero de Virgo vuelve a subir al monte por otros 40 días, esta vez con las segundas tablas. Eso lo tenemos en Éxodo 34, verso 28. Se lo voy a poner acá. Vamos otra vez a la Torá. En el verso 27 dice, de Éxodo capítulo 34, Hashem le dijo a Moisés, escríbete estas palabras, pues en función de estas palabras hago el pacto contigo y con Israel. ¿Ok? Moshe estuvo allí con Hashem, estuvo en el mundo de arriba, tuvo la presencia divina, 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y él escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Eh? Ahí está escrito. Y aquí viene, eh, aquí Moisés regresa con las segundas tablas. ¿Ya? Acá tenemos entonces la evidencia. Moisés baja con las segundas tablas, pero las segundas tablas ya no eran igual que la primera. ¿Ya? El día de Tishré, el día de Libra, Dios dice, y esto lo tenemos en número 14:10. Vamos a ver qué es lo que dice números. Número 14, verso 10. No, 14:20, pero 14:20. 14:20.
Dice así. Aquí va. Hashem le respondió, acá estamos, Hashem le respondió, les perdoné tal como lo pediste. Pero eso sí, que tan cierto que yo vivo y que toda la tierra está llena de la gloria de Hashem. Todos aquellos hombres vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de ello me provocaron estas 10 veces y no obedecieron mi voz. Pero acá dice la Torá que Hashem los perdonó tal como me lo pediste. ¿Cuándo fue eso? Después del pecado del becerro de oro. ¿Ok? Dios perdonó al pueblo de Israel y les dio unas nuevas tablas, ¿ya? Que fueron las segundas. Entonces, y este día fue el 10 de Tishrei. Este día fue el 10 de Libra, en donde se celebra lo que la Torá dice la fiesta del perdón o Yom Kippur en hebreo, ¿ya? Eh, bien, hay un código espiritual, ¿ya? Hay un código espiritual eh, que tiene que ver con el becerro. Eso también lo hemos dicho en algunas ocasiones, ¿ya? Y lo vamos a poner aquí en la pantalla. Aquí está. Becerro, ¿ya? Becerro en hebreo se dice Egel, ¿ya? Se dice Egel y está compuesto por tres letras hebreas, la Ain, la Gimel y la Lamet. Eso es Egel, becerro. Tú en la Biblia lees becerro. En el texto original dice Egel. ¿Ve? Ahora, la palabra Egel sus letras forman un acróstico. Esta letra Ain, ¿ok? La letra Ain de Egel, de becerro, forma la palabra Ainara, que es mal de ojo. La letra Gimel de Egel, de becerro, forma la palabra Gilui Arayot, ¿ya? Y la letra Lamet de Egel, de becerro, forma la palabra Lashon Hara, ¿ok? Ain, Ainara, mal de ojo, Gimel, Gilui Arayot, uniones prohibidas o promiscuidad o relaciones, una persona que comete actos sexuales inapropiados, y la Lamed, que es la Shonará, que es difamar o chismear, hablar mal del prójimo o ensuciar el testimonio de otra persona, ensuciar, matar el honor de otro ser humano. Entonces, cuando hablamos de becerro, cuando hablamos de Egel, estamos hablando de estos tres, tres cortocircuitos, de estos tres tipos de actos, de acciones que nosotros fabricamos durante un año. Tú y yo hemos construido un becerro, ¿ok? De hecho, en la víspera de Rosh Hashanah, nosotros hicimos algo que se llama Hatarat Nedarim, la anulación de promesas, ¿ok? Está relacionado con lo que prometemos y no cumplimos. De cosas tan sencillas como organizar tu día y no hacerlo, o de cosas que tú te prometes que vas a hacer y no lo haces. Cuanto más cosas que le prometes a Dios y no cumples. Promesas y juramentos. Pero aquí estamos hablando de otro nivel peor del habla, ¿ok? En cuanto a lo que es la shonara, hablar mal, difamar, romper con el honor o avergonzar a una persona.
Por eso tú tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir. Aún sea de broma, aún sea de chiste, aún sea, incluso si lo estás elogiando. Elogiar a una persona sabiendo que alrededor hay personas envidiosas, hay personas inmaduras, hay personas que provocan daño, tú no puedes elogiar a una persona delante de ellos. Cuanto más si lo avergüenzas, cuanto más si lo dejas mal, cuanto más si destruyes su honor. Los sabios dicen, esa alma no tiene perdón en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Ok? Esta acción supera a cualquiera. ¿Ok? De hecho, es el peor de los asesinatos. La inhará, el mal de ojo. ¿Ok? Tiene que ver con lo que vemos. Tiene que ver con lo que vemos. La lujuria. Tiene que ver con cuando observas con envidia, cuando observas con destrucción, cuando canalizas esa energía a través de tu mirada, sabiendo que la observación mueve el mundo cuántico, la observación mueve el mundo subatómico o atómico. De acuerdo a tu observación, es la realidad que tú creas en tu vida. Entonces, cuanto más cuando te la pasas viendo negativamente a otro, cuando envidias, cuando dices que lo que el otro tiene te pertenece, cuando dices que, que la riqueza, las bendiciones que otra persona está adquiriendo son tus bendiciones, que tú deberías estar ahí. Cuando miras mal a un compañero de trabajo o a una compañera de trabajo que ascendieron y a ti no te ascendieron. Cuando miras mal a tu jefe, cuando miras mal a la persona más próxima a ti. Incluso hay personas tan deshonestas que llaman amigos, ¿ok? Que llaman amigos a quienes envidian, que llaman amigos y se visten de amistad cuando esa persona está por detrás mirando con maldad, mirando con un ojo que no corresponde. ¿Sí? Gilui Arayot, uniones prohibidas, promiscuidad, desenfreno sexual, derramamiento de semen en vano, ¿ok? Eh, personas que ya sea que derraman semen o mujeres que provocan el derramamiento de semen en vano, ¿ok? Aquí entra también el tema del incesto, de codiciar, de tener relaciones sexuales con familiares, ¿ok? Todos esos cortocircuitos. Cuando andas de mujer en mujer o cuando andas de hombre en hombre, cuando no hay seriedad, cuando no hay compromiso, cuando no hay pacto de alma, sabiendo más tú que tienes que unirte a tu alma gemela, no puedes estarte conectando energéticamente con una persona y otra, probando. Y más todavía cuando no hay un compromiso. La sexualidad no es deporte. La sexualidad es un pacto entre almas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estás construyendo, aportando para tu propio becerro. Y ese becerro es lo que te trae destrucción, ese becerro es lo que te desconecta de la espiritualidad, ese becerro es el que te desconecta de la bendición, ese becerro que no te deja ver la gloria de Dios, ese becerro es el que no te deja eh, adquirir la redención, tu propia redención. Ese becerro te mantiene en esclavitud, ese becerro no te deja entrar a la tierra prometida, a tu tierra prometida, a tu propósito.
Entonces, claro, es fácil recordar, claro, un becerro de oro, ¿cierto? Te lo sabes de memoria, hasta puedes dibujar un becerro de oro. Pero cuando se trata del interno, cuando se trata del Hegel, del becerro interior que has fabricado durante todo este año, tú dices, ¿por qué no me resulta? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no me sale este trabajo? ¿Por qué no me sale este proyecto? ¿Por qué no puedo encontrar pareja? ¿Por qué? ¿Por qué no me resulta? Las cosas. ¿Por qué no puedo ser pleno? Porque hemos fabricado un becerro de oro, un Hegel, a través del mal de ojo, a través de desenfreno sexual y a través de la difamación. Son asuntos que tienes que trabajar con conciencia. Son asuntos que tienes que trabajar y hacerlo consciente, integrarlo dentro de ti. Si no lo integras, si no eres consciente, si no lo trabajas, si no lo plasmas, si no identificas, ¿ok? Si no identificas estos tres cortocircuitos internos del alma, entonces no estás viviendo tu espiritualidad. Le estás echando la culpa al pueblo de Israel que cometió el becerro de oro, pero no estás mirando lo que tú estás fabricando. La verdad que hay tantas cosas terribles, muy emocionantes, muy emocionantes que hablar, que decir con respecto a este tema. ¿Ok? A nivel cabalístico, esto también simboliza muchas cosas interesantes. A nivel psicológico, esto revela muchas cosas interesantes. Pero esas cosas te las voy a compartir en Shabbat. Así que hasta aquí llega la clase de hoy. Ya que quedes metido, que te quede gustando, que puedas reflexionar. Ya, y el día sábado vamos a abrir ahí una ventana para continuar con esta misma línea. Ya, porque Yom Kippur es la otra semana. Y cósmicamente, universalmente, hay muchas cosas eh, que se dan en ese día. Ya, hay tarea, ya, hay trabajo, pero lo que te voy a compartir en Shabbat va a ser bien bonito. Ya, el trabajo, lo que tiene que ver, cómo tú relacionas, ¿ok? Esta reconstrucción de las tablas, cómo se relaciona esto con tu alma. A nivel cabalístico, ¿qué significa esto? La ruptura de las tablas. A nivel psicológico, ¿qué significa la ruptura, ¿ok? Dentro de ti. ¿Cómo restaurar eso? Y cómo llegar a conectar con lo más profundo, como un sistema de tikkun, de corrección, de que todos esos fragmentos que se han destruido dentro de ti se puedan volver a reconstruir, se puedan volver a elevar, ¿ok? Se puedan volver a elevar esas chispas que están dispersas dentro de ti. Pero eso tenemos que explicarlo mucho mejor, ¿ya? Pero hay que destruir Becer, ¿ok? Hay que destruir Becer. Y hay que traer la nueva Torah. Hay que traer la nueva sabiduría. Hay que traer la nueva Torah. Y eso tiene que anclarse dentro de tu alma. Tienes que traer en este Yom Kippur una nueva Torah a tu alma. Una nueva revelación a tu alma. ¿Ok? Te vas a romper, ¿ok? Pero te vas a fabricar nuevamente. Pero te vas a fabricar, como dicen los sabios, el que hace teshuvá llega a un nivel espiritual superior que aquel que ha vivido toda la vida justo y le ha tocado vivir sin ningún trabajo que hacer. Así que con esto termino la primera clase, ¿ok? de Yom Kippur. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Dejo abierto micrófonos.
A ver, Miguel Ángel escribió algo aquí. Maestro, por eso también se le dice el día del juicio a Yom Kippur, ¿cierto? Es conocido, claro, o sea, exactamente, también es conocido como el día del juicio. Esto comenzó en la luna nueva de Libra y se cierra el día 10 de Libra, ¿ya? Se conoce la vida de cada uno. Sí, ese es el cierre. Lo que están mencionando Miguel Ángel es lo que vivimos en Rosh Hashanah. Eh, en Yom Kippur, ¿ok? En Yom Kippur eso se sella. Por eso que esto se le llaman los 10 días de Teshuvah, los 10 días de reconstrucción, de retorno. Dice Liliana, mucho que reflexiona. No sé si Liliana de Argentina o de Colombia. Ah, ya, perfecto, de Colombia. Muy bien, ¿alguien más? Está el micrófono disponible. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, aparte que tenemos que hablar también del perdón, ¿ya? Del perdón, ¿qué es el día del perdón? Eso también es un tema bien profundo. Dice Emilio Inelvi, agradecido maestro, entraremos en un nuevo año con una nueva conciencia y reflexionando en el trabajo que tenemos por delante. Que así sea, mis estimados, así sea. ¿Qué más? Ya, no hay más. Damos gracias a Dios por esta conexión. Muchas bendiciones. Que tengan bonita noche. Nos vemos el día sábado. Los invito a las 3 de la tarde, ya, a realizar una nueva conexión. Ya, a las 3 de la tarde, segunda clase de Yom Kippur, seguiremos en esta línea. Bendiciones, hasta la próxima. Shalom, shalom. Gracias, maestro. Shalom, Buenas noches. shalom, Buenas maestro. noches, muchas gracias. Gracias. Shalom, shalom. Buenas noches. Gracias. Bien. Bendiciones, con gusto.